Shalom, amados hermanos, estoy aquí nuevamente en este día. Reciban un fuerte abrazo y muchas bendiciones para traerles este contexto. Vamos a seguir estudiando un contexto. Estoy haciendo estos cortos videos para traer el contexto correcto de versículos, ¿verdad? Que muchas veces son muy citados y los utilizan mucho para citar ciertas cosas, pero muchas veces están siendo citadas en un contexto completamente incorrecto y no se está utilizando el contexto para o por el cual se escribió, ¿verdad? El verso. Así que hoy vamos a estar hablando sobre un verso muy citado a la hora de evangelizar y que estamos muy bien familiarizados, ¿verdad? Con este verso. Y estoy hablando de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La interpretación, ¿verdad?, popular que se le da a este versículo lo presenta como una invitación evangelística dirigida a personas que aún no conocen a Yeshua. En muchos contextos, ¿verdad? Se usa para decir que Yeshua está tocando el corazón de la persona y que si nosotros abrimos el corazón, perdón, Él va a entrar y seremos salvos. Aunque esto puede ser una aplicación, ¿verdad? Devocional, puede transmitir, ¿verdad? Cierta verdad en cuanto a esto, pero no es el significado original del texto. Vamos entonces a ver cuál es el significado original del texto. El contexto, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a estudiar, es bien importante también que nosotros entendamos esto. Cuando nosotros vamos a estudiar eh, un versículo, debemos de estudiarlo desde unos principios hermenéuticos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros debemos de leer el capítulo completo, no solamente el versículo, entonces así hacer una interpretación, ¿no? Vamos a identificar en qué género literario fue escrito, vamos a determinar cuál es la audiencia a la que fue escrita, debemos considerar el contexto histórico, esto es muy importante. Debemos de realizar a veces estudiar la palabra en griego o en hebreo, ya sea, ¿verdad? Si estamos estudiando el Tanaj o estamos estudiando los escritos del primer siglo. Debemos de comparar también, hacer una comparación con otros pasajes y entonces así podemos hacer un buen estudio para nosotros poder entender y para nosotros poder interpretar, ¿verdad? El versículo correctamente. Antes de nosotros citarlo fuera de contexto, ¿verdad? Que lo estamos haciendo mal y para nosotros ser diligentes a la hora de enseñar, debemos de tomarnos el tiempo de hacer estos estudios. Para entonces nosotros poder entender, ¿verdad? El libro del Apocalipsis, vamos a hablar un poquito de lo que estaba sucediendo en el tiempo en que Juan escribe esta carta, ¿verdad? En ese tiempo que Juan está escribiendo esa carta, la iglesia está sufriendo persecución, ¿verdad? Y estaba recibiendo mucha hostilidad de parte de Roma, porque Roma quería exigirles y Roma les estaba exigiendo a los creyentes que les rindieran culto al emperador. Pero los nazarenos, los creyentes en Yeshua, solamente querían rendir culto a su amado Adón Yeshua porque era el que era digno, ¿verdad? De rendirle culto. Y ellos se oponían a rendirle culto al emperador y entonces eran perseguidos y por eso venía esta hostilidad. Entonces Juan escribe esta carta a las 7 iglesias de Asia Menor para darle una fortaleza, ¿verdad? Además de que Yeshua les está diciendo
las cosas que están haciendo mal, también Juan les exhorta a que puedan mantenerse firmes, a que puedan mantenerse fieles, porque van a ver, ¿verdad? La gran victoria de nuestro amado Yeshua y cuando Él regrese. Así que Juan los estaba exhortando a que se mantuvieran fieles y a que resistieran, ¿verdad? Entonces, esta carta también está escrita en un género literario que se conoce como apocalíptico. Este género literario es un tipo de literatura altamente simbólica que nosotros no podemos tomarnos el riesgo, por así decirlo, de interpretarlo literalmente. Tenemos que entender ese simbolismo. Y Yeshua está hablando también a un pueblo judío que entendía y conocía este simbolismo que ya ellos habían aprendido de libros como Ezequiel, como Daniel, y ya ellos estaban familiarizados con este simbolismo. Así que básicamente ese es el contexto histórico de ¿verdad? Un poco porque es más extenso, pero para que puedan entender, traje algo que pudieran entender el contexto histórico para no hacer tan largo este video. Entonces, el contexto literario también, como les dije, que es un contexto. Así que en el contexto literario es una carta a creyentes. Aquí se le está hablando a congregaciones, las congregaciones que ya conocían al Mesías. No se le está hablando a personas inconversas. Y lo podemos ver desde Apocalipsis 14. Vamos a leer, porque como les dije, esta es una carta que va escrita a la iglesia de la Odisea y esta carta comienza en el versículo 14 del capítulo 3 y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Y esta palabra que Yeshua le está diciendo tiene un contexto cultural, la cual esta iglesia de la Odisea está bien familiarizado con eso y lo vamos a ver más adelante. Como, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Esto también tiene un contexto cultural que lo vamos a ver más adelante. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Vemos aquí el versículo 19 que te está hablando y te está dando ya contexto del versículo 20. Está hablando de personas que ya han tenido una relación cercana con Yeshua y que se han olvidado de él. Dice el 19 nuevamente, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Estaba leyendo de la Nueva Traducción Viviente, una versión que me gusta mucho. Así que nosotros podemos ver, ¿verdad? Nuevamente, que esta carta va dirigida
O esto en los capítulos 2 y 3 vemos que estas cartas van dirigidas a estas 7 comunidades que ya profesaban la fe en Yeshua. Esto no le está hablando a gente inconversa y a gente que no le conoce. Así que por tanto, Yeshua no está hablando a paganos, a gente que no le conoce, a gente inconversa, sino que Yeshua le está hablando a la congregación que se había vuelto espiritualmente indiferente. Entonces vemos que aquí en Yeshua, ¿verdad? Y vemos en lo que leímos cómo la congregación de la Odisea es descrita. Vemos que se describe, ¿verdad? Como una congregación tibia que no es ni fría ni caliente. Lo vemos en los versículos 13 y 15. Pero esto tiene un principio, ¿verdad? Por así decirlo, cultural, que la iglesia en la Odisea estaba familiarizada porque la iglesia de la Odisea carecía de su propio suministro de líquido vital, ¿verdad? El líquido del agua, ya que no tenía acceso al agua fría de las montañas ni al agua caliente de los manantiales cercanos. En contraste con sus pretensiones de autosuficiencia, tenía que canalizar su agua desde el sur, aunque gran parte del acueducto del sur era subterráneo, más cerca de la ciudad, llegaba a través de tuberías de barriles de piedra, lo que la volvía vulnerable a cualquier sitiador que quisiera cortar el suministro de agua de la ciudad. Pero lo importante para este pasaje y poder entender por qué Yeshua les estaba hablando de esto es porque toda agua que era canalizada llegaba tibia a la Odisea. Y Yeshua utiliza, ¿verdad? Eso a lo que ellos estaban familiarizados para traerles y decirles, ustedes están como el agua de su ciudad, tan tibio, no son ni frío ni caliente, ¿verdad? También Yeshua, y el otro problema que les está hablando es que eran autosuficientes, habían dejado de lado o sacado a Yeshua. También eran ciegos respecto a ver su verdadera condición. Y también era espiritualmente pobres, desnudos y miserables. Cuando se refiere a ciego, que también en los versículos, creo que el versículo 17, si no me equivoco, le dice que utilicen ungüento y se pongan ungüento en sus ojos. También Yeshua les está hablando de algo de lo que ellos estaban familiarizados porque en la Odisea contaba con una escuela de medicina cuyo liderazgo era bien conocido en el campo de la oftalmología durante el siglo I. En la antigüedad se utilizaban muchos bálsamos para el tratamiento de los ojos, pero se encuentran muchas referencias al polvo frigio, siendo Frigia la región donde se encontraba la Odisea. La iglesia se había vuelto metafóricamente ciega. Entonces Yeshua les está aconsejando, ¿verdad? Con ese conocimiento que ellos tenían de oftalmología, les está aconsejando que obtengan del corilio, que era lo que Yeshua les dijo, para que te lo pongan en los ojos y recobres la vista. O sea, el corilio era ese ungüento y ellos estaban familiarizados con eso. Por eso Yeshua aquí utiliza también, ¿verdad? Por así decirlo, esa metáfora para que pudieran entender lo que les estaba diciendo. Ustedes están ciegos, pues mira, aquí hay mucha medicina, ustedes están familiarizados con los ungüentos, pónganselos, ¿verdad? Para que puedan ver, metafóricamente él hablándoles. Pero también vemos que eran espiritualmente pobres, desnudos y miserables. El versículo 17 relata esto, ¿verdad? Podemos ver cuando Yeshua les está hablando así, que esto es una crítica a creyentes que están muy acomodados y son autosuficientes. Una comunidad que sacó a Yeshua de sus servicios y se pusieron a ellos, se pusieron ellos.
y dejaron a Yeshua de lado. ¿Por qué? Porque se creían que lo tenían todo, que eran los mejores y que no lo necesitaban. Así que cuando Yeshua les está hablando, ¿verdad? Ahora vamos a ir al contexto también, vamos a ir entrando más. Cuando Yeshua les está hablando de estoy a la puerta y llamo, nosotros podemos ver aquí una imagen impactante. Si tú te pones a analizarla, es una imagen impactante porque, hello, Yeshua está diciendo, mira, ustedes me dejaron fuera. Yo que di la vida por ustedes, que por medio de mí pudieron tener una reconciliación con mi Padre, que pueden tener acceso al Padre a través de mí. Yo que los amo tanto y los amé tanto que di mi vida por ustedes me dejaron afuera. Eso impacta. Cuando tú te pones a analizar eso, eso, tú dices, wow, Dios mío, es cierto. Entonces, Yeshua les está diciendo, estoy fuera de la comunidad. No se trata aquí principalmente, ¿verdad? Cuando Yeshua les está hablando sobre esto, no le está hablando a un individuo inconverso, le está hablando a una congregación que tenía una vida práctica en él, que había comenzado a vivir una vida en él, pero lo dejaron fuera de esa vida práctica. A eso a lo que Yeshua le está hablando. No le está hablando de que al inconverso de que, oye, estoy aquí a la puerta, se puede utilizar el principio espiritual, pero no es el contexto correcto. Y cuando nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que debemos estudiar el contexto correcto de las palabras, porque cuando nosotros lo entendemos, podemos enseñar y podemos enseñar con la verdad. Había un dicho, y me vino a la mente pensando en esto, que yo lo escuchaba mucho en Puerto Rico, que decía, lenguaje defectuoso, no, pensamiento defectuoso, lenguaje defectuoso. Era algo así. Y me vino a la imagen, ¿verdad? Me vino a la mente ahora porque si nosotros no somos diligentes a la hora de estudiar, ¿qué vamos a estar enseñándole a la gente? Vamos a estar enseñándole cosas defectuosas. Vamos a estar enseñándole una interpretación incorrecta. Así que seamos diligentes, ¿verdad? A la hora de nosotros enseñar. Vamos entonces a ver el trasfondo judío que hay en todo esto, porque recordemos que la iglesia, nuestro Adón Yeshua era judío, todos los discípulos eran judíos que practicaban el judaísmo del segundo templo y tenemos que estudiar conforme a lo que ellos practicaban, observaban y Yeshua enseñó. Porque eso fue lo que Yeshua enseñó. Así que el trasfondo judío, ¿verdad? De este versículo es que está invitando a esta comunidad a nuevamente tener una comunión de pacto. Cuando dice la palabra, cuando Yeshua les dice, cenaré con él está evocando una comida de pacto, una comida de convenio. Cuando en la cultura judía se comparte la mesa, esto implica reconciliación, esto implica amistad, esto implica comunión, esto implica renovación del pacto. Y podemos ver ejemplos en el Tanaj, como por ejemplo Éxodo 24:9, Isaías 25:6, el Salmo 23:5. O sea, la imagen que nos está mostrando y el contexto de esto no es que aceptemos a Yeshua por primera vez, sino que restauremos la comunión con Él. Aquí Yeshua está invitando a restaurar la comunión, a no convertirte. Aquí Yeshua está hablando de restaurar el convenio, el pacto, a no convertirte. Así que también podemos ver en el trasfondo judío cuando
se menciona el verbo abrir. Abrir la puerta significa o simboliza arrepentimiento y receptividad. Así que en el contexto de esta carta a la Odisea, esto está diciendo o esto significa, reconoce la condición espiritual real en la que te encuentras. Abandona la autosuficiencia. Restaura la intimidad conmigo. Déjame entrar, me dejaste fuera. Si tú abres la puerta, Yeshua le está diciendo, si tú abres la puerta, si tú reconoces tu condición espiritual real, si tú abandonas esa autosuficiencia, si tú restauras esa intimidad conmigo, yo entro y renuevo el pacto contigo nuevamente. Miren el amor y la misericordia tan grande que nuestro amado Mesías tiene, que Él sigue tratando con su pueblo. Bendito sea su nombre, aleluya. Así que el versículo 19, ¿verdad? Nos explica el propósito y el contexto de esto, que dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. La disciplina es para quienes ya están o ya son el objeto del amor del Mesías. No es para alguien que no le conoce. Él los está reprendiendo aquí para traerlos al arrepentimiento, para que abran la puerta y Él pueda entrar y renovar ese pacto y ese convenio con su pueblo nuevamente. Ese es el contexto de este versículo. Vamos a hacer un contraste. Quise hacer este contraste también entre la interpretación popular y lo que se nos enseñó en el cristianismo versus el contexto original. La interpretación popular nos dice que es una invitación a inconversos a que vengan y se conviertan al Mesías. Pero el contexto original es llamar a creyentes tibios a que vengan al arrepentimiento, a que renueven el pacto. Ese es el contexto original. En la interpretación popular también se dice que es una salvación inicial. Pero el contexto original de este verso me está diciendo que es una restauración de la comunión, una renovación con el Mesías. La interpretación popular dice, acepta a Yeshua como tu Salvador y serás salvo. Pero el contexto original de este versículo me está diciendo, arrepiéntete y vuelve a mí. Vamos a renovar, vamos a restaurar la comunión. También en la interpretación popular se le da un uso evangelístico a este verso. Pero cuando nosotros vamos al contexto original, este versículo es una exhortación pastoral. Es ese pastor que ama tanto a sus ovejas que le está diciendo, mira, arrepiéntete, vuelve a mí. Permíteme entrar nuevamente para renovar el pacto. Así que para nosotros, para ir terminando, el texto nos está enseñando, ¿verdad? Que una persona o comunidad puede conocer la verdad, mantener una actividad religiosa y aún así excluir al Mesías de la vida diaria. Yeshua no derriba puertas, él llama y espera respuesta. Así que para ir concluyendo, ¿verdad? Este estudio, podemos ver una conexión también en la tradición hebrea y esta conexión la podemos ver en Deuteronomio 6:5 cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto significa también teshuvah. Esto significa retorno. Para concluir, Apocalipsis 3:20 no es un texto en su contexto original un versículo evangelístico para inconversos. Es un llamado del Mesías resucitado a creyentes que lo han dejado fuera de su vida comunitaria y personal. Y Yeshua les está diciendo, permíteme volver al centro.
restauremos nuestra comunión. Así que mi amados hermanos, ya terminamos este contexto. Si te gusta, ¿verdad? Estos videos y te gustan estas enseñanzas, yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des like y compartas y nos vemos en la próxima. Que Hashem les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones.